Roger, gracias por aceptar la invitación Encantado. para tener esta entrevista. Y para la intención de esta charla es pues conocerte, conocer tu trabajo, saber cuál es tu experiencia y tu visión del diseño. Entonces, pues me gustaría que me vayas platicando pues quién eres y por qué diseño. Ok, pues bueno, todo el mundo me conoce como Roger, en realidad soy Rogelio López Álvarez, soy diseñador gráfico desde hace 30 años, hace 30 años que salí de la carrera en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Los 30 años me he dedicado a ejercer, no he parado. Primero trabajando como diseñador junior en agencias, después como director de arte en agencias y después a partir del 99 empecé a ejercer yo solo como freelance. Llegó un momento en el que tuve también una especie de agencia, tenía 3, 4 empleados nada más, algunos diseñadores y un programador, y después regresé otra vez a ser freelance y desde hace 2 años soy Head of Design de una empresa de Venture Capital Internacional que se llama Magma Partners, donde mi labor es apoyar con labores de diseño y conceptos creativos a startups emergentes de toda América Latina. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál fue tu primer contacto con el diseño o por qué elegiste diseño? Mira, en el cliché, cuando estaba desde kinder me gustaba dibujar. O sea, siempre fue mi pasión, ¿no? Aunque después lo dejé de hacer, solidamente. Pero toda mi infancia me gustó dibujar y lo más cercano que encontré a dibujo pues era arquitectura y diseño. Y de las dos, cuando estaba en la preparatoria, me empezó a llenar muchísimo el ojo el asunto del diseño. Me seguía gustando dibujar, pero ya me empezó a intrigar más el asunto de las marcas, de los logotipos, de los colores, todo este tipo de cosas, hasta que ahí fue donde decidí que iba a estudiar diseño. Mi papá no quería que estudiara diseño, me acuerdo muy bien. Es muy clásico eso de que la familia... Me como tuve que no aventar quiere. si no me dejas escribirme diseño no respiro, para que me dejaran escribirme. Al final sí me dejaron escribirme, escribí una semana tarde, pero así fue como estudié diseño. Obviamente no me arrepiento, me sigue apasionando. Creo que para mí es un gran privilegio el que puedas dedicarte a lo que te encanta, ¿no? Que en realidad no es un trabajo, ¿no? Es como lo que te gusta hacer todo el día y que te paguen por hacerlo. Creo que es un lujo que muchísima gente no se puede dar, que deberíamos de cambiar eso, pero hay mucha gente que no, que ve la labor del trabajo como algo que no quiere hacer, pero lo tengo que hacer. Sí. En nuestro caso, o en mi caso particular, es algo que me encanta y me apasiona todos los días. Tan es así que llevo 30 años en esto y aparte no me siento ni quedado, o sea, no creo que me haya casado con algo, sino que siempre he estado tratando de estar al día o buscando nuevas formas de hacer mi trabajo. Por así decirte, por ejemplo, cuando estaba en mis 20 años de carrera, ya no me gustaba hacer logos, ¿no? Pues odiaba hacer logos y es cuando más hacía páginas web y empecé a jugar con animación y motion graphics y me gustaba muchísimo hacer eso. Y después, a partir de los 40, le volví a agarrar una pasión ridícula a volver a hacer marcas y logos. Curiosamente te iba a hacer la mención que estuve leyendo algunos blogs que hiciste para Nevermind. Ajá. Y ahí estaba la frase textual: me caga hacer logos. Me cagaba hacer logos, no lo disfrutaba nada. Pero después, entendiendo, llegaba a la razón de por qué no me gustaba hacer logos y creo que lo que encontré es que lo que no me gustaba era el proceso de la época para hacer logos, ¿no? Esa era la parte que odiaba porque era, ok, necesito que me hagas un logo para X cliente, ¿no? Te ibas, trabajabas, hacías bocetos y después llegabas a presentar a ver cuál le gustaba. Énfasis en cuál le gustaba como la parte más escandalosamente mala de una profesión, ¿no? O sea, tú no puedes decir como un profesional, es como si yo fuera el doctor y el doctor me dice, pues tengo hepatitis o tengo cirrosis, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? Es lo mismo, ¿no? Porque no había, en mi punto de vista, suficiente trasfondo y el trauma del profesionalismo recién adquirido, porque para mí la carrera de diseño, ahora ya no tanto, pero en aquellos principios, cuando la carrera de diseño estaba empezando en México, existía este trauma de estabas haciendo una labor artesanal a un nivel profesional, entonces buscabas una validación. Entonces a la validación le llamabas, voy a presentar 3 propuestas a ver cuál le gusta, en lugar de ir a presentar la propuesta que funciona 1 y la propuesta que funciona 2. Y no hay agarrar esto y mézclalo con esto. Hay no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo y ser convincentes. Y para eso necesitas
clavarte en el asunto de la teoría del diseño y sobre todo en la retórica de tu trabajo, ¿no? Si no tienes un buen discurso creativo como diseñador, por más que seas eficiente y tengas los conceptos básicos de equilibrio, simetría, buen trazo, seas exageradamente bueno en Photoshop para agarrar tendencias y dar efectos, no vas a ser un buen diseñador gráfico, en mi punto de vista, ¿no? Creo que el reto es que como diseñador estamos lidiando con el gusto. Entonces es como en la comida. Si alguien no tiene la educación para comer cierto tipo de comidas, Claro. pues no lo vas a saber apreciar. Y en el diseño pasa lo mismo. Si no tienes como cierto bagaje pues de la gráfica o de la comunicación, pues terminamos quedándonos en el gusto, en me gusta o no me gusta. Exactamente, ¿no? Y pues la belleza está en los ojos del que la observa, ¿no? Entonces realmente no estás hablando de nada y de todo al mismo tiempo, ¿no? No estás buscando una validación, estás entregando un trabajo profesional que se te fue encargado y tuviste que haberlo hecho de una manera profesional. Claro. Y hacerlo de una manera profesional implica el tomarse el tiempo de pensar en los conceptos, pensar en los usuarios del logotipo, pensar en los clientes de las personas, ver, analizar la competencia, todo ese tipo de cosas que te lleven primero vuelvo a repetir la palabra, a la retórica del discurso creativo. O sea, es primero voy a escribir, porque escribir es pensar dos veces. Claro. Voy a escribir qué es lo que voy a solucionar y basado en eso voy a empezar a bocetar, ¿no? Y te puedo apostar que si empiezas a hacer eso, sobre todo hablando de los chavos que están empezando, vas a tener un nivel de rechazo muchísimo menor a tu trabajo y vas a empezar a verte como lo que realmente debes de ser, ¿no? Como un profesional de la comunicación gráfica. No, Claro. no vas a buscar una validación, no vas a ver cuál le gusta, vas a decir esto funciona. Y obviamente eso también implica no presentar por presentar, ¿no? O sea, Claro. es, híjole, llevo 2, pero tienen que ser 3, ¿no? O por Sí. ejemplo, estos presupuestos de identidad donde dicen, incluye 3 propuestas y 2 rondas de cambios. Sí. No, pues incluye el proceso Claro. y hay otras maneras, podemos hablar más adelante de otras maneras de presupuestar basado en tiempo y que el mismo cliente pueda ver que la labor se va haciendo y que el tiempo se está gastando en hacer las cosas correctamente. Justo te iba a comentar eso, que también el cliente está acostumbrado a eso, de alguna manera alguien lo acostumbró a tener ese tipo de atención o de servicio que lo ayuda a validar el trabajo de un profesional del diseño, precisamente con esto que en algún momento alguien le enseñó que así debería de ser, ¿no? Muchos clientes, bueno, al menos en mi experiencia me pasa, que cuestionan, ¿no? Como, ¿y nada más vas a hacer una propuesta? ¿O vas a hacer 2? ¿Y cuántos cambios? ¿Y me cobras cada cambio? ¿Y si te cambio el teléfono cuesta? Sí. Nada más que en este caso no es una legendaria cuestión del huevo y la gallina. Realmente el que empezó esto fue el diseñador. O sea, el que fue a presentar 3 y a ver cuál le gusta fue el diseñador. No fue el cliente el que exigió decir si me gusta o no me gusta, ¿no? El que no llegó con las armas suficientes. Y yo creo que eso viene heredado del trabajo de agencia, ¿no? Porque en el trabajo de agencia, obviamente ya tengo mucho que no tengo contacto con ninguna agencia y las agencias han cambiado mucho, pero en mis años de trabajo de agencia el contacto del cliente lo tiene el ejecutivo, ¿no? El ejecutivo va con el director creativo va con el diseñador y le exige el trabajo. Entonces tienes una cadena de tráfico que puede ser un teléfono descompuesto terrible, ¿no? Al final del día, el diseñador nunca está en contacto con el cliente, o sea, no hay un proceso en el que después ya se corrigió y se empezaron a manejar los briefs para diseñadores, pero estos briefs también vienen del contacto con el cliente y nunca hay un contacto y una comunicación directa, ¿no? Y ojalá siempre fuera con el ejecutivo, porque de repente el ejecutivo es un diseñador que no ejecuta, Ajá. pero lo peor es cuando el primer contacto es el vendedor, que no Claro. tiene ni la menor idea de diseño, ¿no? No, y por otro lado también hay que contemplar que la labor del diseñador ha cambiado, pero enormemente de hace 30 años para acá, ¿no? O sea, es increíble que antes un mundo en el que siempre la labor del diseñador era resolver gráficamente un mensaje que se tiene que comunicar, ¿no? Ya sea a través de un logotipo o a través del branding, que branding también ya es una palabra nueva que llegó de algunos años para acá y antes no contábamos con ella, pero se integró. Sí. O si va a ser un cartel, o si va a ser una etiqueta, y obviamente tiene que competir con el resto de las etiquetas del mundo, y tiene que competir con el resto de los carteles del mundo, y tiene que competir con el resto de los logotipos del mundo. El mundo moderno ya no es así, el mundo moderno ya es diferente, o sea, ya lo que compites, antes que nada es, por ejemplo, si estás buscando algo en internet, pues tienes que competir con que de menos tengas la capacidad de que tu sitio o donde exista tu imagen tenga el suficiente SEO o Search Engine Optimization para que la búsqueda salga en resultados y le des clic y lo veas. Ya no hay esta competencia directa, vamos, ¿no? O sea, sigue existiendo las marcas que todos conocemos, por ejemplo, si prefieres Adidas a Nike, ¿no?
Eso ya es una cuestión de tu enamoramiento de la marca, si prefieres Samsung a Apple, ¿no? Pero en la búsqueda de nuevos mercados o en la búsqueda de nuevos productos, ya no existe esta competencia, ya no es tan evidente, ¿no? Ya no es mi logo es más bonito que el tuyo, o mi logo es simplemente es un contacto directo, es me meto a internet, busco algo, le doy el resultado, le doy clic, me aparece la página y lo que veo es lo que va a tener un contacto directo conmigo. Ya no lo veo comparado con otro, a menos que después estés buscando, por ejemplo, voy a comprar un coche y me meto a Kavak, pero al mismo tiempo me meto en la página de Toyota y al mismo tiempo me meto en la página de Mazda, ¿no? O me meto a seminuevos.com. Ahí sí estás tratando, ahí sí hay una diferencia y una comparación gráfica, pero si no es por eso, si estás buscando algo en específico, ya no tienes esto, ya no es esta lista de estante donde tienes que elegir una marca en particular entre muchos productos. Y hablando de competencia, en los concursos o en los premios que te has visto involucrado, ¿cómo es tu experiencia en relación a esta validación del diseño que gana premios, ¿no? Pues mira, yo cuando empecé, claro que obviamente me interesaban mucho los premios y claro que no me niego a recibir alguno. Digo, hace mucho que no participo en ellos, pero sí recibí algunos que otros, publicaciones en libros, todo este tipo de cosas. En ese tiempo de mi carrera sí los consideraba yo muy importantes, ¿no? Que por ejemplo, que salir en el libro de Taschen de diseño latinoamericano me llenaba de orgullo, me sigue llenando de orgullo, pero ya no me mueve ni me quita la idea porque para mí el asunto del rock stardom en el diseño es, yo le llamo autoinfligido, ¿no? O sea, es una carrera que nace con un tremendo complejo de no soy profesional porque realmente soy artesanal en el sentido de que antes las labores de diseño se hacían directamente en la imprenta, ¿no? Tú llegabas a la imprenta y necesitas unas tarjetas, pues, ¿quién las va a hacer? Ah, pues está el chavo que para tipografía, hace arman en papel primavera, te arma tu original de impresión y salen tus tarjetas. Bueno, en el proceso son 15 días, ¿no? Las tienes en 5 minutos. Sí, claro. Pero esa parte de sacar al diseñador artesanal de la imprenta y llevarlo como un profesional de la comunicación, pues fue un tiro muy largo que en su camino lleva un complejo de inferioridad muy grande, ¿no? De dibujante a comunicador. Exactamente. Y el complejo obviamente está formado porque las primeras carreras, las primeras universidades que daban esta carrera no profundizaban casi nada en la teoría, fuera de la teoría básica, ¿no? O sea, tenías teoría del diseño en el sentido de qué simetría, qué es equilibrio, psicología del color, por así decirlo, y un poquito de qué te gusta más, de historia del arte, y nada más. Lo demás era taller. No andaban nunca en teoría básica del diseño realmente como ahora, pero ahora sí ya se busca en muchas universidades, ya lo están dando, o por ejemplo filosofía. Para mí la filosofía es básica en el asunto de para estudiar diseño tienes que aprender filosofía, tienes que aprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque parte... Y semiótica. Y semiótica, ¿no? Por ejemplo, y la semiótica también, y la relación de la semiótica con la filosofía, pues es innegable, ¿no? Claro. No puedes estar fuera de eso, ¿no? Entonces, volviendo al tema, en este asunto del brinco, este complejo genera que, por ejemplo, ya no lo ves tanto, porque si tú ahora le preguntas a muchos chavos que estén diseñando, de hecho tú me lo comentabas, oye, un diseñador que admires, que sigas, no te dan nombres, no. Te pueden dar proyectos, te enseñan sitios y te enseñan carteles, pero ya no se clavan en quién lo hizo, ¿no? Y en los primeros años sí era muy importante, ¿no? O sea, saber quién es Saul Bass, no sé, muchísimos diseñadores de los 30, de los 50 y después ya más modernos o locales o mexicanos como Alejandro Magallanes o como el doctor Aldrete, que es argentino pero vive en México. Todo ese tipo de gente en los 90, pues claro que había una especie de rockstardom muy fuerte en el diseño, ¿no? Cosa que también a nosotros nos pasó cuando teníamos el colectivo Matama, vamos a hablar de ello. Pero es totalmente autoinfligido. O sea, yo no creo que Alejandro Magallanes llegue al Puyol sin reservación y le den una mesa por ser Alejandro Magallanes. No van a saber ni quién es. Claro. Fuera del gremio nadie sabe quién es, ¿no? O sea, entonces teníamos un rockstar en donde las universidades más grandes del país tenían congresos, invitaban diseñadores y todo el mundo iba a enseñar su chamba para que se la aplaudieran, ¿no? Que a mí me parecía, al principio me encantaba cuando era estudiante. Claro. Pero después como egresado y cuando empezaron a invitar a dar conferencias me parecía ridículo, para ser sincero, ridículo. Tan es así que las últimas 2 o 3 conferencias que di no enseñé ni un solo trabajo. O sea, nada. Me puse a hablar del diseño, de mi perspectiva del diseño y de lo que hace falta para la carrera.
pero nunca les enseñé ni medio logo. O sea, es una presentación simple, hecha, digo, en PowerPoint no, porque obviamente soy chico Mac, como todo buen diseñador de los 90s. Okay. Pero en Keynote, con fondo negro y letra simple, vámonos, ¿no? Listo. Y no quise abrumar ni decir, ¿por qué? Porque cuando haces eso también los chavos se quedan como, wow, que ese cartel le quedó impresionante, pero no ven los 40 bossetos que llevan ese cartel, o los primeros 3 quedan espantosos, ¿no? Bueno, otro de los temas que para mí era importante platicar contigo, bueno, y compartirte algo de mi experiencia, cuando yo estaba estudiante, me gustaba ir a varias conferencias y dentro de unas a las que fui a una que se llamaba, no recuerdo si Manifesto o Manifiesto. Es manifesto. Manifesto. Que fue en el White Lotus, ahí en un acueducto casi periférico, era un antro. En un antro hicimos. Como muy fancy, muy elegante para uno que era estudiante y que no salía de la universidad. Entonces ir a un lugar de esos, a una conferencia era como muy cool o una experiencia pues muy padre, ¿no? Y ahí fue donde por primera vez conocí o vi tu trabajo y de muchos más, que en algún punto quise investigar para saber qué pasaba con ellos o aprender un poco más, y pues no tenía información para obtenerlo, ¿no? Y además también en ese tiempo que estaba yo de estudiante, estaba el boom del colectivo Hematoma, y que todo el mundo quería hacer su colectivo porque Hematoma lo había hecho muy bien, era una gran influencia para mi generación. Entonces me gustaría pues que nos platiques cómo fue esa experiencia. Claro que sí. Llegaremos al manifiesto eventualmente, pero vamos a comenzar por el principio. El colectivo Hematoma era un grupo de diseñadores, la mayoría de ellos locales, tapatíos. A mí me llegó una invitación para participar en él por parte de Sergio González, que fue el que se encargó de, sobre todo, empezar esta coordinación del colectivo, donde nos invitaron a 17 diseñadores, digo, la gran mayoría de Guadalajara. Había uno que era de aquí, pero trabajaba en Los Ángeles, Lenin Avilés, y todos los demás eran talento tapatío, ¿no? Y muy repartido. Había gente que tenía más trayectoria que otros, como por ejemplo Marco Antonio Barajas, que ya no está con nosotros, pero en aquel tiempo Marco Antonio Barajas, cuando yo estaba estudiando, era como el gran diseñador tapatío, ¿no? Entonces para mí fue muy interesante, ¿no? Entonces empezamos a hacer juntas para ver qué íbamos a hacer, y la idea que surgió de ahí fue que íbamos a hacer carteles, ¿no? Queríamos retomar el asunto del cartel como pieza gráfica que se dejó de usar cuando antes pues, salías a la calle y veías la ciudad llena de carteles para anunciar lo que sea, ¿no? Y obviamente por administraciones públicas se fue dejando, y también porque obviamente los medios de comunicación fueron tomando la batuta de los comerciales de radio, comerciales de televisión. Ya no era tan necesario el asunto del cartel, aunque se volvió más bien parte del movimiento underground, ¿no? O sea, si tú tenías algo que no tenías presupuesto para anunciar en la tele, lo podías hacer a través de carteles, volantes, gráficos, y creo que hoy ha vuelto un poco, ¿no? Oye, y dentro de todas estas hipótesis, teorías, leyendas urbanas de cómo surge, las que yo tengo, que en algún momento me tocó escuchar por un compañero, amigo, lo que fuera, una era que todo surgió en el ITESO, ahorita nos dirás si es cierto o no, y otra es que fue un plan de borrachera. Ok, la primera tiene algo de cierto en el sentido de que muchos de los miembros del colectivo Hematoma daban clases en el ITESO. Daban clases, no eran egresados del ITESO. Había egresados de la UNIVA, habíamos egresados de la Autónoma, mujeres también había en el colectivo, estaba Vanessa Chen, estaba Miriam González, estaba Sara Luna. Por ejemplo, Sara Luna y Francisco Estrella, que estaban casados, con esos nombres, está muy simpático el asunto, los dos son diseñadores. Sí. Ellos son de Hidalgo, de Pachuca, bueno, de un pueblo cerca de Pachuca, pero ellos se vinieron a vivir a Guadalajara contratados por las grandes agencias de esos tiempos, cada uno en diferente agencia, y también estaban en esa etapa, y también los invitamos a participar en el colectivo. ¿Cuáles eran esas agencias? ¿Te recuerdas el nombre? Bueno, las grandes de aquellos tiempos, me acuerdo que estaba Vértice Comunicación, que sigue estando, creo que sigue funcionando, estaba KP, que en aquellos años era Claric y Pulido, antes de que se separaran sus socios, pero eso ya es un chisme de otro contar. Estaba Alquimia, y creo que son las mayores de las que me acuerdo. En Alquimia también estaba trabajando Ricardo Romo, que también era miembro del colectivo, que también es de aquí de Guadalajara. Entonces, el asunto del ITESO tiene que ver con que ellos, 3 de ellos eran maestros del ITESO, y ellos invitaron a 2 estudiantes del ITESO originalmente a participar con el colectivo, ¿no? Que son Ricardo Morales y, le decíamos el licenciado, pero su nombre es Juan Pablo Robles, ¿no? Ellos eran 2 estudiantes que estaban terminando la carrera y eran parte del colectivo.
¿Por qué? Porque queríamos esta parte de sangre joven y confrontar con los que desde barajas que ya tenía en aquel tiempo 15 años diseñando en Guadalajara hasta los que están apenas por salir, ¿no? Pasando por toda la gama. El asunto de las borracheras tiene que ver que el lugar de las sesiones de Hematoma siempre fue el Salón del Bosque. En el Salón del Bosque nos juntábamos todos los martes a discutir primero qué íbamos a hacer cuando decidimos de lo de los carteles, cómo le íbamos a llamar al ejercicio, que fue cuando salió la idea en una sesión de naming en martes entre alcoholes, salió el nombre de Hematoma, como colectivo Hematoma. La cuestión del nombre es muy sencilla, queríamos generar un hematoma visual, ¿no? Un morete, algo que te impacte, ¿no? Que golpee, ¿no? Ese es el asunto de por qué se llama hematoma, y decidimos que lo que íbamos a hacer era un proyecto cada mes, mes y medio, 2 meses, dependiendo de lo que nos llevara a lograrlo. Elegíamos un tema, cada quien se iba a trabajar su propuesta de cartel, regresaba a junta, presentaba, se llevaba la crítica de los demás, hacía educaciones y llegamos al trabajo final. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque, por un lado, el ejercicio era más válido para nosotros. A mí me gustaba mucho la idea de que diseñadores que no me conocían vieran mi trabajo y me lo criticaran. Claro. Se me hacía una crítica muy válida. Que eventualmente eso también fue la muerte de Hematoma, pero después vamos a ir para allá, para ese tema. Y por otro lado, el salir a la calle como espacio de exhibición, ¿no? Ese también íbamos a conseguir. Oye, una duda ya de fan. ¿De quién, si dentro de toda esta lluvia de ideas, quién le puso el nombre de Hematoma o quién sacó esa propuesta que a todos les hizo sentido? Y la otra es, ¿quién diseñó el logotipo? Te voy a ser sincero, el nombre no me acuerdo bien quién lo puso, porque lo hacíamos anotando en cuadernos, y pasábamos una hoja y poníamos nombres. No recuerdo bien quién fue el nombre. Lo único que recuerdo es que había 2 nombres, era Hematoma y el otro era un número como N267, algo así, que es la enzima que se encarga de procesar el alcohol en tu hígado, ¿no? Entonces, okay. Estaba padre, pero la verdad es que no tenía la fuerza que tenía el nombre colectivo Hematoma. El logo de Hematoma también fue un ejercicio rápido. Dijimos, no vamos a tardarnos en hacer toda una identidad y todo el asunto, sino el que quiera hacer un logo lo vemos el martes que entra y que traiga logos. Y el logo de Hematoma, el símbolo sí me acuerdo muy bien que lo hizo Gerardo Ochoa. Fue el que hizo este circulito de una carita con un chipote en la parte de atrás, ¿no? Que después se volvió como el distintivo del colectivo. Después lo que hicimos fue, ya tenemos todo, ¿qué tema vamos a hacer? Estamos hablando que estábamos en octubre del 2001, entonces era imposible no estar hablando del ataque de las Torres Gemelas, de septiembre del 2001. Entonces, ese fue el primer tema, ¿no? Entonces, obviamente no había guía, ¿no? Podías estar a favor o en contra, podías estar el que tú quieras y sobre eso trabajamos, ¿no? Y de ahí salieron estos 17 carteles que son, pues la verdad, son exageradamente lúdicos, ¿no? Hay unos que se broman, que lo toman en broma, hay gente que lo toma muy en serio, hay gente que habla de la violencia, hay gente que habla de que obviamente la guerra solo genera guerra. Hicimos los carteles, se terminaron los 17 carteles y después buscamos patrocinios que nos llevaran a poder imprimirlos. ¿En qué consistían los patrocinios? No iba a ir tu logo en el cartel, pero sí iba a ir tu logo hacíamos unos paquetes de postales, ¿no? Y con eso empezamos a conseguir patrocinadores, que en aquellos tiempos y durante todo lo que duró el colectivo, 2 de ellos, uno fue el periódico El Informador, siempre nos apoyó. Ellos nos pagaban la ronda de las postales y después con otros patrocinios y eventos conseguíamos el dinero para imprimir los carteles. Y después de impresos los carteles, la labor de pegar en la calle tenía a cargo de otro colectivo, que era un colectivo de grafiteros que pegaba en las noches. Oye, calles, ¿no? En la investigación que yo hice o que he hecho para encontrar un poco más información del colectivo, me encontré que iniciaron con 20 personas y que al final terminó en 17. De hecho, es totalmente al revés. Empezó en 17 y terminó en 20. Empezó en 17 y después hubo invitados. Después, por pleitos personales y por egos, hubo gente que se salió del colectivo y tratamos de reemplazarla con otros. Y después, cuando llegó algo de fama al colectivo, invitamos, por ejemplo, a Alejandro Magallanes a participar, al doctor Aldete a participar. Y después teníamos otros invitados dependiendo del tema, como Kiko Yervides, también un gran diseñador mexicano. Él participó en el último proyecto, en el imperialismo. Entonces, la base siempre estaba más o menos en 17. Hay proyectos que tienen 20 carteles, pero usualmente nunca empezó en 20 y bajó 17. Eran 17 los originales, ¿no? Después subió a 18, 19, 20. Se integró otro estudiante del ITESO como por ahí del 4.º proyecto.
se integró un diseñador gráfico tapatío que no estaba disponible al principio porque estaba muy ocupado, también llegó como al cuarto proyecto, que es Eduardo Ramos, que trabajaba en Vértice. Y entonces así es como este número siempre era flotante. Ya. ¿No? Y empezó el colectivo, empezó a tener cierta fama, empezó a lograr ciertas cosas. ¿Y cuál fue como el momento más de mayor fama o el que tuvo mayor impacto? Pues mira, yo creo que el momento de mayor fama tuvo que ver después del tercer proyecto, que fue un proyecto que se llamaba Los Derechos de la Naturaleza. Estábamos, o sea, armábamos los carteles, se imprimía, se salía a la calle, pero siempre había una galería donde podías ir a apreciar el trabajo. Entonces imprimíamos los carteles de calle, que eran carteles 68 por 93 centímetros, el tamaño estándar para un cartel, pero también imprimíamos unos de 1,15 por 1,60 para exposición, en plotter. Y, por ejemplo, el primero, Felipe Covarrubias nos echó mucho la mano cuando tenía una galería que se llamaba la Galería Azul. Ahí fue la presentación del proyecto. El segundo proyecto que hicimos, que queríamos también que la gente no pensara que éramos un colectivo rojillo de protesta antiamericano. Entonces, el segundo tema quisimos que fuera exageradamente relajado y lo hicimos cerca de canciones populares. Ese lo presentamos en el Salón Veracruz. También ahí fue la exposición con un baile. Y el tercero, que era Los Derechos de la Naturaleza, lo hicimos en el Centro de Arte Moderno que existía en la calle de Sao Paulo, ahora donde está Punto Sao Paulo. En aquellos tiempos era una calle empedrada, que sigue siendo empedrada, pero al final de la calle había una galería de arte muy grande, que tenía ahí un salón de fotografía, un salón de arte moderno, y ahí nos prestaron para hacer la exposición. Y a lo que voy, el momento de fama llegó cuando llegó el Ayuntamiento de Guadalajara a clausurarlo por nuestra culpa. Okay. Entonces clausuraron el Centro de Arte Moderno porque nos acusaron de pegar carteles en Guadalajara cuando estaba prohibido. Entonces, como no tenían a nadie que clausurar porque Matoma no tenía una oficina, fueron y clausuraron el centro del ingeniero Aldana, que siempre nos apoyó, también que paz descanse, nos apoyó muchísimo con eso. Entonces fuimos a tratar al ayuntamiento de arreglarlo, ¿no? Entonces nos querían cobrar una multa de aproximadamente como 125,000 pesos, si recuerdo bien, en aquellos años, estoy hablando de 2002. Era muchísimo dinero, obviamente era la muerte del colectivo. O nos rebajaban la multa a 2,500 pesos si firmábamos una carta donde nos comprometíamos a que no íbamos a volver a pegar ningún cartel en la calle. Ok. ¿No? La nota la tomó la prensa, obviamente gobierno panista, obviamente, no sé, si había elecciones locales o algo así, pues la nota se volvió nacional y fue donde vino el furor por enterarse del colectivo, y empezaron a llegar las invitaciones de universidades en el resto de México, y después de universidades una vez en Chicago también nos invitaron en Ecuador, en España también hubo otra exposición. Entonces fue como la época de más boom del colectivo, por un lado, pero también era muy ridículo porque ya no podíamos pegar carteles. Claro. Ya se había acabado la esencia del proyecto. La esencia del proyecto queda en pausa, entonces simplemente diseñamos y exponíamos en galerías, pero ya no pegábamos en la calle. Aunque sí hubo algunas pegas en algunas universidades, pero pues realmente era como simbólico, ¿no? Pero ya no podíamos pegar en la calle. A mí personalmente esa parte siempre me molestó mucho. El resto de la historia del colectivo se me volvió muy, muy autocomplaciente. Lo seguía participando, ¿por qué? Porque me seguía gustando mucho el asunto de tener la discusión de diseño con el resto de los diseñadores. Por otro lado, las juntas seguían siendo en el Salón del Bosque, obviamente había alcohol de por medio, y obviamente se empezaron a formar lazos de amistad. O sea, yo te puedo decir que si bien sí tenía a 3 de mis mejores amigos de la universidad, que siguen siendo mis mejores amigos en el colectivo, pues también empecé a formar lazos de amistad con el resto de los miembros, ¿no? Con Ricardo Romo, con Marco Barajas, con Sergio González, con Javier Enríquez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llega un punto donde ya se empieza a ablandar un poco la crítica. ¿Por qué? Porque ya es tu amigo, porque ya no quiere ser tan crítico, o sea, se pierde esta parte, y más con alcoholes de por medio, ¿no? Entonces, sí, para mí esas eran como las dos cosas que empezaron a hacer el declive del colectivo. Y obviamente empezó a cansar, o sea, ya... ¿Y en ese momento empezaron las conferencias, que estaban dando conferencias? Así es. ¿O fue después? A partir de ese tercer proyecto y de la clausura y de las notas, empezaron las conferencias, que también... se puede decir que se volvió un problema dentro del colectivo. No voy a empezar a dar chismes internos, pero... Los egos. No, el ego nunca fue problema. O sea, sí había asuntos de ego en el colectivo. Obviamente había diseñadores que tenían más un ego y otros que lo teníamos un poco más tranquilizado, más tranquilo. Pero, por ejemplo, el asunto de las conferencias, pues
la gran mayoría de los miembros del colectivo trabajaban en agencias, o sea, eran directores de arte o eran diseñadores senior en agencias y no tenían la capacidad de que les dieran permiso para ir a dar una. Digo, en aquellos años, pues, no sé, tú te acuerdas que también había esta concepción del diseñador esclavizado, ¿no? Que tenía que entregar y ponte la camiseta y hasta que salga, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo les pido pizzas en lugar de pagar horas extras. No hay horarios. No hay horarios, pero afortunadamente, por ejemplo, Sergio González y yo ya éramos freelancers. Entonces, él tenía su estudio que se llamaba Dogma, yo tenía mi estudio que se llamaba Alex Dynamo. Entonces, nuestra libertad de tiempo era infinita. Entonces, terminamos dando el 95% de las conferencias, las dimos Sergio y yo. Porque eran... Y después, ocasionalmente, si alguien podía ir, se nos unía, ¿no? Y esto ocasionó problemas entre algunos otros miembros. No ocasionaba problemas, pero sí ocasionó que, por ejemplo, la gente empezara a ver que los jefes del colectivo pues éramos Sergio y yo, pero en realidad éramos la cara del colectivo, ¿no? Y también empezó a haber problemas dentro del colectivo acerca de, pues es que ustedes siempre van a todo, y yo, pues quiero y venga, o sea, pero pues, si no puedes, no puedes, ¿qué hacemos? Claro. ¿No? Recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando salió la invitación de Ecuador, sí fue un punto de que pues, obviamente ya todos querían ir a Ecuador, ¿no? Sí. Porque ya era un lugar. Entonces ahí se dijo, bueno, pues hagámoslo a sorteo y que las 2 personas que salgan sorteadas vayan y que le hagan como puedan, ¿no? Y salieron otras 2 personas y no fuimos ni Sergio ni yo. Obviamente para Sergio y para mí sí fue como, o sea, nosotros nos hemos aventado todo el choro de ir a las conferencias, aunque ustedes piensen que son vacaciones, no son vacaciones, pero y no vamos a poder ir a Ecuador. Entre otros problemas, algunas relaciones empezaron a ser muy tóxicas. Vamos a decir que muy tóxicas. De hecho, la relación que tengo yo con Sergio sigue siendo muy buena. También es muy amigo mío, aunque sí nos hemos distanciado por asuntos de chamba, pero cuando nos vemos con muchísimo gusto. Pero, por ejemplo, llegó un momento en el que éramos como el matrimonio matoma, ¿no? O sea, Sergio y yo a mí me llegaban a decir, Sergio hizo esto, y a Sergio le decían, es que Roger hizo esto, ¿no? Entonces era como ya muy ridículo, ¿no? Y por otro lado se empezaron a alargar los tiempos, o sea, ya no existía este interés por participar en el colectivo. Ya si los primeros proyectos se tardaban 1.5 meses, 2 meses, te puedo decir que los últimos fueron 3, 4 meses y correteando personas. No voy a dar nombres obviamente, pero ya de oye, no has entregado, oye, nos falta el trabajo, y esto, ¿no? Hasta que llegó el punto en el que dijimos, arremonos los 12, llegamos como de panzazo al último proyecto, se entregó, se exhibió y nos dimos las manos, nos abrazamos y dijimos bye, ¿no? Bueno, terminó el Matoma. ¿Qué siguió? ¿Cuál fue el siguiente paso para Roger? Mira, yo cuando entré a Matoma ya tenía yo mi propio despacho de diseño, que se llamaba Alex Dynamo Diseño. ¿Por qué se llamaba así? Se llamaba Alex Dynamo porque en aquellos años, si tú recuerdas bien, creo que también sigue siendo un poquito válido, la gran mayoría de las mentes de publicidad de este país tenían un ego muy enorme y le ponían su apellido a su, a su agencia, ¿no? Casos hay muchos, Alarraqui, Aguinaga, digo con todo respeto para los dueños, pero existía esta cosa de mi apellido, mi nombre es mi agencia, ¿no? Y yo buscando nombres para mi agencia le dije, ok, voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer lo mismo con un personaje que no exista, ¿no? Y en aquellos años yo estaba viendo la televisión y estaban pasando en estas películas que pasaban en el Canal 2, ahora Canal de las Estrellas, los sábados en la tarde, y pasaron una película de Julio Alemán, de un personaje que se llama Alex Dynamo, que es la versión mexicana de James Bond, se llama Alex Dynamo, ¿no? Incluso se presentaba igual, mi nombre es Dynamo, Alex Dynamo, ¿no? Hizo 3 películas nada más, SOS Bikinis al ataque, Operación Bikini y la tercera me escapa a mi mente. Algo con bikinis. Algo con bikinis tuvo que haber sido. Entonces yo lo que dije fue, el señor Dynamo, cansado ya de lidiar contra los grandes villanos de este planeta, se retira y pone una agencia de diseño, ¿no? Entonces alexdynamo.com estaba disponible, lo compré y puse esta agencia que se llamaba Alex Dynamo, ¿no? Entonces, incluso la primera oficina de la agencia estaba en el tapanco de la casa de mis papás, que era una bodega que no se usaba. Entonces yo llegué, barrí, pinté y ahí puse, me compré un iMac naranja cuando eran de colores. Tenía un socio en aquellos años, un primo, él se compró una iMac grafito y con eso empezamos a trabajar, ¿no? Y en la bodega, como todo era una bodega, pero tenía 3 habitaciones, la última parte empujé todo lo que había en los otros spots y esa quedó de bodega. Entonces pusimos una placa que decía Alex Dynamo, director general. Entonces era la oficina del señor Dynamo, que nunca estaba, ¿no? Claro. Incluso cuando hablaban por teléfono y preguntaban por él, siempre decíamos que estaba en un crucero o estaba
tratando de salvar al mundo en África, etcétera, Claro, etcétera. claro, ok. Pues ese era el asunto de tener el nombre de Alex Dínamo. Eventualmente, como todo en la vida, llegó después a morderme el pie porque me entregaron un reconocimiento una vez el gobierno de Jalisco en las fiestas de Y octubre Dínamo y lo lo pusieron dieron. a nombre de Alejandro Dínamo. Ok, Me lo entregaron a mí y así me subí al escenario el señor Alejandro Dínamo. ok. Entonces, eso fue muy chistoso, no los quise corregir. Me Hay que- encantaba la idea de tener un diploma con el nombre de Alejandro Dínamo, entonces dije, Ok. perfecto. De ahí fue el nombre. Después, yo el despacho lo puse muy especializado en diseño web. ¿Por qué? Porque en aquellos años, en el 99, vino como esta especie del boom de hacer diseño web. Tan es así que la decisión de poner un despacho vino de, yo trabajaba de director de arte de una agencia que ya no existe, que se llamaba Intermedios Publicidad. Y en las noches empecé a autoaprender yo solo a diseñar páginas web, ¿no? Cómo ¿En se ese hacía. tiempo las páginas eran en Flash o todavía no Todavía no llegamos a eso? llegaba. Era en HTML básico, Ok. todo era en GIF y JPG, ni siquiera existía el PNG como formato. Te estoy hablando de cuando conectarse a internet era este teléfono con serie de ruidos de... Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. imagínate cómo eran las páginas, ¿no? Me tocó Flash, obviamente. De hecho, el despacho se volvió nacionalmente distinguido por su manejo de Flash. Hacíamos muchísima animación, hacíamos muchos sitios animados, sobre todo, y eso a raíz de Matoma, que viene esta fama y empezar a pasearse a nivel nacional, que me empezaron a crear cuentas más grandes. O sea, para mí sí fue bastante redituable tener el colectivo. Yo hice la página del colectivo, obviamente, yo me encargaba de ella. Y, por ejemplo, llegó un momento en el que yo hacía todos los sitios de Red Bull en cuestiones culturales o de deportes extremos, ¿no? Órale. Había un concurso de baile de breakdance en la Arena Coliseo, yo hacía el sitio. Había un concurso en Real de 14 de BMX, de las bicicletas de hacer figuras, yo hice el sitio. El más grande que hice fue uno que se llamaba Batalla de los Gallos, que es una competencia en Latinoamérica y España de cantantes de rap, que ya tenían freestyle, de puro Ahorita está muy freestyle. de moda el freestyle. Está muy de moda, pero en aquellos años se llamaba la Batalla de los Gallos y ese fue como mi punto más, vamos a decir, más alto en cuanto a tener un cliente muy importante, ¿no? Claro. Que era Red Bull. ¿Qué pasó? Red Bull decidió comprar 2 escuderías de Fórmula 1 y se acabó el presupuesto para cualquier otro tipo de evento y de pronto le cerraron a la llave Ya. por completo, ¿no? Ok. Y ahí se acabó Red Bull. Se acabó. Seguía haciendo Flash hasta que llegó Steve Jobs y mató Flash, ¿no? Con la Sí. presentación del iPhone y dijo que Flash no es una tecnología que el iPhone iba a soportar Sí. por asuntos de memoria. Tenía toda la razón del mundo, pero en aquel momento fue un salvaje cuchillazo a todos los que nos Sí, dedicamos. claro, porque ya se habían especializado en esa Exactamente, tecnología. y el 90% del trabajo de Flash, ¿no? Entonces tuvimos que reaprender, yo tuve que deshacerme de algunas personas, obviamente, y volver a juntar esfuerzos para volver a hacer lo que venía, ¿no? Que era enfocarse en contenido, enfocarse en plantillas de diseño, aprender otro tipo de cuestiones. Ya los sitios no se hacían de la nada, muchos de ellos se hacían a partir de programas de CMS como WordPress o otro tipo de plataformas, y volver a empezar, ¿no? Hasta llegar el momento de ahora donde ya son otras plataformas, puedes usar Webflow, puedes usar Framer, puedes tener un equipo de desarrollo que te apoye en todo el cuestión. De todos los diseño. miembros de Matoma, todos, o desde mi perspectiva, es que todos pusieron como sus propios estudios o muchos pusieron sus propios estudios. Muchos pusieron sus propios estudios, muchos hasta giraron de chamba. Por ejemplo, Sergio se empezó a clavar más en arquitectura y interiorismo y en su carrera como música electrónica. Otros de ellos sí formalizaron su despacho de diseño de buena manera. Por ejemplo, Javier Enríquez tiene un despacho de diseño de identidad muy fuerte. Él es muy bueno haciendo identidad. Otros, por ejemplo, empezaron a desbarajar las cosas. Por ejemplo, Rodrigo Chávez ya es más ilustrador que diseñador. Le gusta más ese tipo de cuestiones. Otros siguen trabajando en agencias. Pero muchos de ellos sí aprovecharon. Por ejemplo, había dos, vamos a decirle chavos, ya no están chavos obviamente, pero cuando eran estudiantes, Ricardo Morales y Fede Navarra, ellos dos pusieron un despacho que se llamaba Estudio Monitor. Eventualmente Estudio Monitor se quedó con Ricardo. Fede Navarra con su hermano puso un estudio de animación muy fuerte que se llama Navarra Studios, que también hace mucha marca y hacen muchos animaciones y comerciales, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces yo sí creo que en cierto sentido obviamente Matoma ayudó a sí, en ese tiempo potencializar también las carreras, ¿no? lo que sonaba mucho era, cuando yo estaba de estudiante, la recomendación era
genera un buen portafolio para trabajar en una agencia. Ajá. Pero esta generación es donde yo empecé a notar que tenían sus propios despachos, o bueno, que se hizo como estos pequeños estudios de diseño de las personas que habían sido miembros del colectivo, que ayudó a muchos estudiantes a tener la inquietud de buscar otra ruta profesional, más allá de trabajar para las grandes agencias, buscar Claro. trabajar para tu propio proyecto. Entonces creo que también, al menos de mi generación, creo que se vio influenciada de este colectivo en ese sentido. Sí, yo creo que también esa parte de, como veían que varios miembros del colectivo éramos freelancers o teníamos nuestro propio estudio, se les hacía más fácil brincar lo que tú dices, ¿no? Aunque a mí, por ejemplo, con los estudiantes, cuando me contrataban ya como Roger y ya no como colectivo Matomo a dar conferencias, que casi siempre me invitaban a dar la clásica conferencia de cómo montar un estudio saliendo de la carrera, y yo iba a decirles cómo no hacerlo, porque no era viable. Pues ¿No? de hecho me tocó Yo alguna que, escuchar ajá. eso y desde mi perspectiva era como que tenías una personalidad o tu tono para dar las conferencias era como muy tiranetas Ajá. y muy de, pues si quieren poner su despacho van a cagarla y cáguenla y equivocan, o sea, como muy Exactamente, relajado y sí. muy... La recomendación número uno era esa: agarren cualquier trabajo, el primero que encuentren en una agencia, y cáguenla, porque nadie sabe hacer nada. O sea, cuando sales de la carrera, tú vas a estar de acuerdo conmigo. O sea, claro que tienes un conocimiento base, pero aprendiste diseño, vamos a decir, a golpes, ¿no? O sea, y estoy hablando tanto del asunto teórico como el asunto práctico, ¿no? Porque, por ejemplo, en aquellos años era muy fácil decir, ok, tengo que diseñar una revista de 64 páginas. Sí, pero diseñar una revista de 64 páginas incluye saber manejar todas las fotografías, ponerlas en el formato adecuado, mandar a sacar negativos y que los negativos salgan bien. Porque si te equivocas, desde escribir mal una palabra hasta mandar una fotografía en RGB en vez de CMYK, arruinas 8 cartas, no arruinas una página. Claro. Entonces, yo por ejemplo me acuerdo que en aquellos años cada vez que mandaba preprensa era no dormir 2 días hasta que saliera todo, porque Sí. con un solo negativo que me saliera mal, no solamente perdía lo que cobraba por el diseño de la revista, sino tenía que ponerle. Claro, te cobraban los anuncios, ¿no? Exactamente, te cobraban las fallas, Sí, ¿no? sí, sí. Muchas agencias sí lo permitían, ¿no? Sí. Y eso también tiene mucho que ver con una de las partes que yo siempre me he quejado de muchos diseñadores o cuando empiezan en la carrera es: saben diseñar, pero no saben usar lo que diseñan. O sea, por ejemplo, en, en aquellos años me acuerdo mucho que nos decían cuando llegó la computadora. Yo vengo de una generación que empezó a diseñar a mano y terminó diseñando en computadora en la carrera, ¿no? O sea, yo lidié con el Photoshop 2.0, con el CorelDRAW 2.0, con todos los programas de diseño en sus primeras versiones, ¿no? Ajá. Y la queja después fue que te encargaban algo y te ibas directo a la computadora, ¿no? Que no bocetabas a mano, ¿no? A la fecha hay muchos diseñadores que se quejan de eso. Sí, sí, sí. Yo pienso que la queja es válida, pero está mal enfocada. Realmente no es que te vayas directo a la computadora, es no pensar, no escribir, no hacer esta retórica de lo que vas a hacer antes de empezar a usar la herramienta, ¿no? Claro. Que eso puede ser a través de una Moleskine, o lo puedes hacer en un iPad, o con Procreate, o lo puedes hacer directamente en la computadora, pero después de pensar y masticar lo que estás haciendo. Y lo otro es saber cómo funcionan las cosas, ¿no? O leer simplemente, ¿no? Simplemente, Creo ¿no? que todavía mi generación era de estos diseñadores en que los que teníamos como mucho gusto por la lectura y por la parte teórica del diseño antes de empezar a hacer una pieza, pero ahora me parece que están como tan digitales que ya se brincan ese proceso, ¿no? Ya es como más de recursos. Es que, ¿sabes qué? El asunto es que, por ejemplo, mucha gente pensaba que la internet nos iba a quitar lo ignorantes y nos volvió 3 veces más. Y eso tiene que ver mucho con la cantidad de cosas que hay. O sea, cuando estaba yo en la carrera, otra vez como viejito, yo me acuerdo que solamente había 2 revistas de diseño que llegaban a Sanborns, una vez cada 2 meses. Una era la How y la otra era la Print, ¿no? Y eran las únicas 2 revistas. Y DIMSA, que era la distribuidora, solamente traía 3 a Guadalajara. Entonces, o le atinabas al martes en la tarde que llegaba la revista, o te quedabas sin revista de diseño hasta los siguientes 2 meses. Entonces, yo tenía mis revistas How, pero salteadas, no tenía todas porque siempre me las ganaba. Llega el internet y ya tienes acceso a un montón de información, pero lo abrumante de tanta información los vuelve, como tú dices, ¿no? O sea, más flojos, el primer resultado es el que gana, no comparamos, no hacemos análisis, no hacemos retórica de lo que estamos leyendo, no, o sea, no, nos vamos por la primera y nos vamos por la cantada, que es el gran problema, por ejemplo, en redes sociales con cualquier tipo de información, ¿no? O sea, todo lo consideras una verdad porque está en internet,
Y eso no es cierto, o sea, perdemos esta capacidad de analizar dos discursos, o lo que nos dijo el maestro, lo que entendemos por cierto, y no cuestionamos nada, ¿no? Sí, que el método también es algo que... Yo recuerdo de estudiante que la metodología siempre, o había una materia que teníamos de metodología para la investigación o para los proyectos de diseño y era como la materia más aburrida. Claro. Y ya después de, no sé, tener 10 años de egresado, le encontré mucho sentido a la metodología porque te va llevando como una receta de cocina, el paso a paso, y a lo mejor vas a hacer un pastel, no sabemos si va a estar bueno o va a estar malo, pero Claro. llegas al pastel. Exactamente. Entonces, ¿no? creo que eso es lo que le falta también a las nuevas generaciones, pues seguir el método. Seguir el método, obviamente la prisa, y obviamente ahora que están lidiando con la inteligencia artificial, pues obviamente ya es otro boleto, ¿no? Pero ya sería casi otro tema, pero yo sí pienso que si me preguntas, el diseño gráfico como lo conocimos tú y yo está muerto, ya no existe, ya no debería de existir, y el nuevo diseño que le podríamos llamar gráfico, le quieres llamar diseño visual, es una labor muy diferente a la que era a lo que era hace 10, 15 años, ¿no? Oye, estaba leyendo en uno de los blogs una frase que me Ujú. gustaría que profundicemos un poco. Hablas de labor de amor o decisión muy idiota, Ujú. ¿no? Claro. ¿Por qué? Sí, no, bueno, en aquellos años lo que pasa es que cuando yo decía, hay muchas maneras de entender el éxito, ¿no? Y mucha gente, y obviamente esto viene desde la familia, que los papás siempre quieren que seas exitoso, pero exitoso ellos le llaman que estés a salvo. Sí, claro. Y estar a salvo implica que tengas dinero, que encuentres una buena pareja, que puedas preservar la descendencia, ¿no? Que obviamente se supone que eso es nuestro modelo de por qué somos animales y a que venimos a existir, ¿no? A vivir, reproducirnos y después morirnos. Entonces, en ese sentido, se le da la labor del éxito a tener mucho dinero, ¿no? Entonces, muchos obviamente buscan eso a cualquier costo, ¿no? Ya sea desde el privilegio con herencias o trabajos organizados o recomendados, etcétera, etcétera. Yo estoy muy centrado en el asunto cuando hice esa frase, es que no te vas a volver rico diseñando. Rico, rico, lo que se llama rico, no. ¿Vas a vivir bien? Sí. ¿Quieres viajar? Te va a alcanzar si lo haces bien. Si tienes un buen plan, etcétera, etcétera, claro que sí. Pero no te vas a volver millonario diseñando. Eso sí vas a encontrar pues, Philip Stark, y más bien como diseñador de objetos, no como diseñador gráfico, pero de ahí en más me costaría trabajo encontrar un diseñador millonario, ¿no? Entonces, si quieres ser millonario, sería una decisión muy idiota. Exactamente. Si tu decisión es estar a salvo, vamos a decir, si quieres cumplir con lo que tus papás quieren que hagas y estés a salvo el resto de tu vida, diseñar es una decisión muy idiota, ¿no? Si quieres ser feliz haciendo y te gusta y te apasiona, es una labor de amor el resto de tu vida. Porque obviamente, igual en las conferencias, pues si puedes decir, no, que diseñar es increíble y me encanta y me llena, pero hay que entender que hay unos puntos bajos en donde estás a punto de tirar la toalla, de manera muy significativa. De hecho, hace poco leí, y tiene mucha razón, uno de los fundadores de Monty Python, de la comedia inglesa. Él hablaba de cómo la gente creativa, la gran capacidad que tiene no es ser creativa, sino es tolerar la incomodidad, ¿no? Okay. El saber lidiar con no me están saliendo las cosas, no importa, algo bueno va a salir de aquí, ¿no? ¿Qué son estos bajones de diseñador o bajones creativos? Porque después te levantas al día siguiente y sale lo mejor, o sea, porque te la pasaste con semi-insomnio, manejando un problema. Hay mucha gente que no tolera eso y no puede lidiar con eso, ¿no? La gente creativa sí puede, o sea, sí podemos aguantar la incomodidad, ¿no? Y eso me lo quiero llevar hasta el asunto, podemos aguantar el sueldo bajo, podemos aguantar el que me paguen en 60 días, ¿no? O como Red Bull, que me paguen en 90 días. Que no paguen anticipo. Exactamente, que no te den anticipo, ese tipo de cosas, ¿no? El sortear la incomodidad nos permite llegar a este punto donde puedes ser diseñador y no morir en el intento, ¿no? O simplemente digo, no sé cómo estén las cifras ahora, estoy muy alejado de la academia, pero yo me puedo decir que yo me gradué con 60 y tantos diseñadores en mi generación de la autónoma, y si egresamos 10, si ejercemos 10, se me hacen muchos. Y entonces me contabas, Roger, que tuviste tu agencia, tenías tu estudio, tenías algunos colaboradores. ¿Y cómo fue esa evolución o cuándo fue que decidiste ya no tenerla? Mira, yo con la agencia, con Alex Dínamo, con empleados, fueron casi 12 años.
Eh, en esos 12 años me dediqué mucho a buscar talento, fomentar talento y crecer yo como diseñador. Pero tuve una gran falla enorme que no volveré a repetir. Nunca contraté a un administrador. Entonces quería hacerlo yo todo. Entonces yo facturaba, yo manejaba mis finanzas y al mismo tiempo yo era director de arte y hacer todo. Llegó el punto donde obviamente si yo me iba de viaje, el desempeño de la agencia era cero. Y el segundo punto es obviamente una mala administración me llevaba a tener problemas para ajustar nóminas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese punto fue el que me llevó y una vez lo escribí en el blog de Nevermind, el asunto del pro freelance, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta que en lugar, porque obviamente digo, cuando tú tienes empleados y tienen sueldo, pues tú les tienes que pagar su sueldo, hagan lo que hagan, ¿no? Claro. Lo hagan bien, lo hagan mal, si lo hacen mal los corres, buscas a alguien más. Pero yo me daba cuenta mucho de que todo mi trabajo era por proyecto, cuando no te dedicas a algo que es un insumo, un producto que tú regularmente envías y recibes dinero, pues no tienes factibilidad acerca de cómo va a estar, proyectar a futuro cuánto dinero va a entrar, porque es por proyecto. Claro. Puedes estimar que un proyecto va a llevar tanto tiempo, pero siempre hay cosas que pasan, ¿no? Y siempre va a haber ratos en donde la gente, pues es tiempo muerto, no están haciendo absolutamente nada, simplemente. Y en labores de diseño, si yo enviaba a revisión un sitio web y esperaba cambios, a veces estos cambios llegaban a los 2 días, a veces llegaban a las 2 semanas, ¿no? Claro. Mientras, ¿qué haces? Obviamente tratas de meter otros proyectos y tratas de que la maquinita siga, que el engrane se siga moviendo. Pero llega un punto donde te das cuenta de que es más fácil tener gente que sepa hacer las cosas igual que tú por proyecto y solamente pagarles el proyecto, Claro. ¿no? Entonces yo lo que hice fue, corrí a mi gente, pero subcontraté a mi gente en el sentido práctico de la idea, no en el sentido de no pagar impuestos, en el sentido de date de alta, factúrame, yo cobro, tú me facturas a mí, te pago y te pago por proyecto. Entonces la cadena empezó a funcionar mucho mejor. Claro. Entonces, obviamente, en lugar de tener empleados sin hacer nada, tenía equipo de desarrollo por proyecto. Inclusive llegó un momento donde manejaba 3 equipos diferentes de desarrollo con 3 empresas de desarrollo, ¿no? Claro. Que o eran freelance o eran empresas que se dedicaban a desarrollar. Mis diseñadores todos empezaron a trabajar como freelance. Entonces yo le encargaba partes de un proyecto a uno, partes de un proyecto a otro, y lo que hacía yo de director de arte también valía la pena, y así es como dábamos proyectos, ¿no? Y es donde surgió esta idea del concepto del pro freelance, ¿no? O sea, no quieras abarcar todo, o sea, enfócate en lo que te sale muy bien, que sepas que eres eficiente al hacerlo, ¿no? En el asunto de, vamos a suponer, si tú eres un diseñador y resolver un logotipo te lleva 3 semanas y no te apasiona, y resolver el diseño de una página web, si lo sabes hacer bien, obviamente estoy hablando de la gente que sí sabe diseñar web, porque no todos saben diseñar web, Claro. te lleva una semana y te gusta, olvida las marcas, dedícate a diseñar web y ofrece tus servicios de diseñar web. Y ahora lo estamos viendo, porque eso que tú lo viste yo lo escribí hace 10 años más o menos, y ahora, Sí. ¿cuántos sitios hay para encontrar chamba o proyectos en línea, ¿no? Claro. Desde Behance hasta Dribbble, hasta el que tú quieras, donde Sí, puedes, un montón. te das de alta y te entregan. Y hay gente que está ganando muy buen dinero, porque aparte los salarios son homologados a nivel mundial. O sea, tú puedes vender proyectos y que te paguen como si fueras un diseñador en España o un diseñador en Estados Unidos, y esa tarifa es mucho mejor, ¿no? Claro. Ya lo demás de cómo cobrar, pues obviamente tienes que tener apoyo, pues contratas a alguien que te ayude a entender cómo debes de cobrar, mandar un invoice y no meterte en problemas de impuestos, no lo quieras hacer todo a la loca. Claro. Pero son cosas que se van acomodando en el sentido práctico de la palabra. Una pregunta, entre que tenías tu agencia y que ya te dedicaste a estar trabajando con freelancers, ¿en qué momento entró el proyecto de emprender un bar? Yo creo que eso fue un poquito después de que terminó Hematoma, y que tenía varios proyectos grandes en la agencia. Entonces tenía un poco disponía del capital suficiente como para emprender el proyecto del bar, ¿no? En lo personal, me acababa de divorciar, también estaba en un plan de ocupar la mente, ¿no? Un amigo salió con el proyecto de que él tenía el restaurante y el espacio para poner el bar, y fue cuando decidí entrarle con todo a poner el bar. El bar duró 3 años, se llamaba el Minibar.
me gustaba mucho el Mini, pero tenía una falla muy grande, ¿no? Que era, al igual Tampoco que tenía administrador. no, ahí sí teníamos administrador. La falla que me llevé de mi carrera como diseñador al Mini fue hacerlo totalmente dependiente de mí. Porque yo era el que manejaba las redes, yo invitaba a mis amigos, yo siempre estaba ahí, la gente iba porque siempre me veía ahí, o sea, no es como otros bares que funcionan, ¿por qué? Porque no estás yendo a buscar a una persona, estás yendo a tomarte un trago. Acá yo trabajaba de 10 de la mañana a 7 de la noche como diseñador en mi agencia, que estaba atrás del Mini, porque aparte había un espacio suficiente, entonces la acomodé para que estuviera en mi agencia. Y después me iba a mi casa a descansar una hora y a las 8 de la noche regresaba a abrir el Mini hasta el cierre de las 2 de la mañana. Y eso era de lunes a sábado. Ponle que los sábados no diseñaba en la mañana, pero de todos modos era mortal. Entonces Sí, era muy cansado. Y después, yo siempre he dicho que las malas mañas llevan el mismo nivel de disciplina que las buenas, ¿no? Ok. Y si tú quieres entrenar para un maratón, tienes que empezar a correr poquito a poco. Vas. Si tú le quieres aguantar bien el alcohol, pues tienes que empezar a tomar diario. No te diré que me ponía borracho diario, no, pero sí estaba tomando diario. Y eso no era bueno, ni era saludable. Vuelvo al punto, no me ponía borracho ni amanecía crudo, pero sí estaba tomando diario, 2, 3 tragos diarios. Llegó el punto donde, como el domingo era mi día libre, me iba a tomar otro bar, porque era mi día libre. Sí, claro. Entonces ya era de lunes a domingo. Entonces llegó el punto en el que dije, esto tiene que parar ya. Y fue cuando surgió alguien con la oferta de comprar el lugar. Compró el restaurante, de hecho, pero pues el restaurante era con el que operaba la licencia del bar. Entonces yo dije, mételo en el paquete y Vámonos. vámonos, ¿no? Que se vaya. Ya no puedo más. Ya llegó el momento de descansar y ser un poco más saludable. Y tal vez sea como el siguiente paso dentro de la evolución de tu descanso, ¿no? O sea, tenías una agencia con colaboradores, con cierta responsabilidad, presión, y luego el bar, y ya empezaste, cansaste, cierras el bar, cierras la agencia, y me pongo a trabajar como freelance. Como freelance. ¿No? Y después, yo creo que como freelance, pues la verdad es que me fue bastante bien. No te vuelvo a lo mismo, no para volverse loco ni millonario, pero sí para vivir bien, para viajar. Conocí a mi nueva pareja, ya vivo con ella, que rentas, que autos, o sea, el auto, no voy a decir autos, no tengo muchos, tengo uno, pues para eso es. Sí. No quiero tener dos, ¿para qué quiero dos? No pasa nada. Pero el trabajo es constante hasta que llegó el punto donde ahora, desde hace 2 años, me invitaron a formar parte del equipo de donde trabajo ahora, que es Magma Partners. Y pero mi esquema de trabajo sigo siendo el mismo. O sea, estoy trabajando para proyectos en toda Latinoamérica, donde ya no tengo que ir a buscarlos, pero en esencia hago lo mismo, ayudar, sobre todo las nuevas generaciones de emprendedores y de startups, a que tengan un buen diseño, a que cumplan con sus funciones y que no sean engatusados por agencias que realmente les van a costar un ojo de la cara en hacer las cosas bien, ¿no? Yeah. ¿Y tienes un equipo de trabajo? O sea, ¿haces dirección de arte con este equipo? En este momento estoy yo solo. Eventualmente vamos a ver si el trabajo es suficiente. Voy a empezar a subcontratar gente otra vez, pero realmente ahorita yo solo me puedo. ¿Y cómo es esta transición? Normalmente la invitación es de ser colaborador en una agencia a emprende tu proyecto, busca tus propios clientes, y ahora tú ya te pones en una empresa a volver a operar y ejecutar diseño gráfico pues a nivel todólogo, ¿no? Claro. De otra empresa. ¿Cómo fue esa transición? Pues fíjate que es muy básica porque no me es difícil, porque vuelvo a lo mismo, me gusta lo que hago. Y cuando digo me gusta lo que hago es que yo no tengo problema en dedicarle un día en hacer una presentación en Keynote, comparado con resolver una identidad, comparado con hacer el proyecto más grande del planeta de diseño que exista. O sea, mi disfrute es el proceso, es el método. El diseñar es lo que me apasiona. No es ni el reconocimiento y no es el que la gente me aplauda o ese tipo de cosas. Lo que me apasiona es diseñar. Lo que me apasiona es resolver problemas de una manera simple, ¿no? Okay. Entonces me es muy, muy disfrutable desde el momento de solamente estar haciendo algo que puede ser sin importancia, como resolver la escala tipográfica de un sitio web, como puede ser lidiar con, ya hablando de cosas más modernas, lidiar con Midjourney para la generación de una imagen, o estar desarrollando todo lo que va a ser los componentes de un sitio web que va a terminar funcionando, ¿no? O
trabajos internos de la empresa donde trabajo. O sea, ahí también hay una plataforma y también lleva su diseño de interfase, también lleva otras labores que hay que hacer, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones para mí son igual disfrutables. Y también en el sentido que tú no puedes, es imposible que piensen que la gente creativa es creativa todo el tiempo. Claro. Eso es ridículo, ¿no? Sí. Entonces yo en aquellos años la llamaba la pagateléfonos, ¿no? Que era la chamba que la podías hacerte en automático y no tenías que meterle cabeza, ¿no? Como por ejemplo hacer la producción de archivos para una salida. Que ya no lo hago porque casi no imprimo nada, ya nadie imprime nada. Pero, por ejemplo, la metodología que tú quieres, o por ejemplo, en este caso puede ser, vamos a suponer que diseñas una página web, y la página web, pues obviamente lleva ilustraciones, lleva fotografías, lleva iconos, etcétera, etcétera. Sí, organizar archivos. Algunos tienen que estar en JPG una resolución, otros tienen que estar en SVG, otros tienen que estar así, así. Entonces, ese proceso que es, ya casi lo haces sin pensar, es muy disfrutable porque ahí liberas espacio para después el nuevo reto creativo que va a llegar más adelante. Claro, sí, sí. ¿No? Sí, yo lo veo como actividades que son mecánicas, claro, y actividades ya más intelectuales. Y entender también que, por ejemplo, vamos ahora sí a tocar un poco el tema, el que dicen que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Sí va a dejar sin trabajo mucha gente, sí. A diseñadores de medio pelo para abajo, también, claro que sí. Pero también obviamente es una necesidad, ¿no? Claro. El aprender a lidiar, vamos a cerrar con lo que empezamos. El saber pensar diseño, el saber formalizar, escribir, retórica, teoría, todo eso es lo único que te va a mantener a flote en contra de una imagen generada por inteligencia retomando artificial. lo que mencionabas en un inicio, que era que antes las imprentas tenían su dibujante y que a lo mejor no era diseñador, y luego dio el brinco a ser comunicador. Creo que los que están en el nivel de dibujante son los que con la inteligencia artificial son los que le van a batallar, porque al final la inteligencia puede dibujar perfectamente la idea que tú tengas. El tema es tener esa idea. Exactamente. No, pero aparte no es tener la idea. Y a mí no se me hace que sea lo importante. Lo importante es saber expresar esa idea. Porque el saber expresar, que le vamos a llamar en este caso saber, vamos a decir una palabra que no existe en español, pero que se va a poner muy de moda, saber promptear. ¿Qué es saber promptear? Es saber escribir prompts. ¿Prompts para qué? Para lidiar con ChatGPT, para lidiar con Gemini en Google, para lidiar con cualquier sistema de inteligencia artificial, tienes que saber hacer prompts. Sí. Y saber hacer prompts implica una de las grandes máximas, en el pedir está el dar. Exacto. Si tú sabes explicarte bien cómo lidiar, ya sea con DALL-E, con Midjourney, con la que quieras, para hacer una imagen, no vas a tener problemas. Te puedo apostar que ahorita el 99% de la gente, y sobre todo diseñadores que se acercan a la inteligencia artificial para interactuar con ella, no logran lo que están buscando hacer en imagen. Y no lo logran porque sea una falla de Midjourney o que sea una falla de DALL-E. No lo logran porque es una falla interna que tiene que ver con el no saber escribir y poner en orden las ideas de lo que estás buscando. Es que obviamente lo quieren bien y rápido. O sea, claro. Se volvieron sus propios clientes. Claro, ¿no? claro. Se volvieron tan ridículos como sus clientes. Así es. Si quieres que las cosas vayan bien, es un proceso. Y hay mucho tipo de labores de diseño, como las que te estoy mencionando, el preparar archivos, etcétera, etcétera, que eso sí los va a retomar. Los puedes hacer con un agente en ChatGPT. Y que de hecho ya los programas de diseño ya lo tienen. Exactamente. O sea, Illustrator ya tiene ciertos mecanismos de inteligencia artificial que te generan, tú haces el diseño de una sola tarjeta de presentación y tú le pides que te haga las 400 con diferentes nombres y exactamente. Pero ahí, por ejemplo, para saber cómo pedírselo, no es nada más, házmelo. Sí, claro. Sí. Tienes que tener acceso a tener de menos cualquier conocimiento básico de cómo funciona una base de datos, de cómo funcionan las columnas y los renglones de un Excel, para saber de dónde va a tomar la información. Claro. Y ese es un conocimiento que muchos no están dispuestos a adquirir, ¿no? Y eso es algo que en selección natural, pues obviamente va a empezar a limpiar. Y también limpia muchísimos trabajos que son, a mí una de las grandes quejas que tenía con el diseño, por ejemplo, en los últimos años, social media, ¿no? Gente que hace las parrillas de publicaciones en social media. Me parecía que era demasiado el esfuerzo para lo espontáneo del asunto, ¿no? ¿Cuánto vive una publicación? Pues según Facebook estima que su punto máximo son 2 horas a lo mucho. Ahora imagínate que le tengas que meter creatividad a una publicación que va a vivir 2 horas, ¿no?
Pues sí. en un universo que está totalmente controlado por la cantidad de seguidores que tenga una página, pues no todos la ven. Entonces, el nivel de esfuerzo creativo contra resultado estaba haciendo. Sí, es una devoradora de contenido las redes sociales. Exactamente, y eso la inteligencia artificial, pues con permiso, buenas tardes. Sí, claro. ¿No? Aviéntatelo tú y el diseñador que sí realmente esté dispuesto a trabajar más en sí como diseñador, en resolver problemas, en ponerse a pensar, en poner a sacar conceptos creativos, en retórica de imagen, en ese tipo de cuestiones, es el que realmente va a hacer la diferencia. Yo lo llamamos, por ejemplo, donde trabajo, de ahí con Mac Gutiérrez, que es el socio que me contrató ahí, es un amigo mío, que también de entrada es diseñador, pero no ejerce. Otro más. Es un gurú tecnológico, pero él no, él qué bueno que lo hizo, porque la verdad se dedica a otras cosas y es impresionante lo que hace. Pero él sí lo tiene, es dar el paso hacia atrás. Si aquí dibujo, hacia acá qué estoy haciendo, pienso lo que estoy dibujando, y hacia atrás qué estoy haciendo, es decidir qué voy a pensar que estoy dibujando. Entonces, hacerse hacia atrás te da una perspectiva más grande de lo que es la labor del diseñador, que no tomas en cuenta cuando nada más te vienes acá, ¿no? Y hay muchos diseñadores que sí tienen calidad de trazo, sí tienen un sentido estético muy bueno, pero si lo que están diseñando no tiene Mensaje. carnita, no es nada. Claro. Y esa es la inteligencia artificial ahorita. No tiene carne, tiene todas las herramientas para hacer acuarelas, óleos, lo que tú quieras, el estilo, pero no tiene carnita. O sea, ¿por qué? Porque está aprendiendo. El problema es cuando ya sepa hacer carnita, entonces sí ya vamos a tener otra discusión, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Roger, No, por nada, encantado. aceptar la invitación, tener esta entrevista. Yo la disfruté mucho. Como te dije, yo me formé con esta influencia del colectivo que armaron, entonces para mí es un gusto. No, pues para mí es un placer encontrar todavía gente que sigue recordando al colectivo Matoma y lo que hacíamos en aquellos años. ¿En algún lugar que puedan encontrar tu trabajo o ver algo de ti? Que tu sitio dice, quien tenga la suficiente paciencia. Creo que he llevado esto de no enseñar mi portafolio al grado más superlativo. Realmente no tengo nada fuera. Bueno, pueden poner mi nombre y buscar trabajos de diseño, los van a encontrar ahí. Ponerse de acuerdo, en contacto conmigo, mis redes. Más que nada mis redes. Sigo teniendo, por ejemplo, en Instagram, @AlexDinamo. Igual sigue siendo mi punto personal. En Twitter también, @AlexDinamo es mi punto personal. Creo que en esas dos pueden tener cualquier tipo de conversación conmigo. No soy posteador compulsivo, no se preocupen. Realmente publico puras idioteces, en Twitter sobre todo. No publico nada de política, no se preocupen, nada por el estilo. En Instagram trato de ser un poco más gracioso y también publicar cosas de diseño. Pero por ahí me pueden localizar o ubicar o cualquier cuestión que quieran ver conmigo. Contesto todo, nomás ténganme paciencia. Con paciencia. ¿No? Con paciencia, pero a todo el mundo le contesto. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti, César, por la invitación. Hace mucho que no hacía esto, entonces la verdad es que muchas gracias.